Feliz día, mis hermanos, bendiciones. Les habla Teo Hernández. Les pido me acompañen en este momento, mis hermanos, para leer juntos la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo número 22 del libro de Sirácides. Y pues vamos a pedirle también a nuestro Dios y al Espíritu Santo que nos inunde de sabiduría para poder entender la palabra. Porque la palabra de Dios de este libro, mis hermanos, es enseñanza para nuestro diario caminar, pero muy en especial en la familia. Este capítulo muy en especial de hoy es para ello. Así es que les invito a que estemos bien atentos. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El flojo se parece a una piedra embarrada. Todo el mundo se ríe de su degradación. El flojo es como un montón de estiércol. El que lo tocó se sacude las manos. Un hijo mal educado es la vergüenza de su padre. Si es una hija, será humillación. Una hija juiciosa será un tesoro para su marido. La que se porta mal será el sufrimiento de su padre. Una hija que de nada se sonroja avergüenza tanto a su padre como a su marido. Ambos la desprecian. Una palabra dicha en mal momento es como música en momentos de duelo, pero los azotes y las sabias represiones convienen en cualquier momento. Instruir a un tonto es como pegar de nuevo un cántaro roto o despertar a un hombre muerto de su sueño. Hablar a un tonto es como hablar a un hombre adormecido. Cuando hayas terminado, preguntará: ¿de qué se trata? Llora por un muerto, perdió la luz. Llora por un tonto, perdió el espíritu. Lamentate menos por un muerto, porque encontró el descanso, pero la vida de un tonto es peor que la muerte. Por un momento son 7 días de duelo, pero por el tonto y el limpio son todos los días de su vida. No alargues la conversación con un insensato, no viajes con un hombre estúpido. Ten cuidado con él para que no tengas problemas. Sus excesos podrían suplicarte. Apártate de él, estarás en paz en vez de cansarte con sus estupideces. ¿Hay algo más pesado que el plomo? ¿Cómo se llama? Tonto. La arena, la sal y una masa de hierro son más soportables que un hombre sin inteligencia. Una techumbre de madera bien ensamblada y clavada no se suelta con un temblor. El que se decidió después de su madura reflexión no se conmoverá en la adversidad. Una decisión basada en la reflexión aguanta tanto como el estuco en un muro firme. Un cerco de madera en la altura no resiste el viento. Lo mismo el insensato frente a sus propios terrores. Cualquier miedo lo domina. Pégale un ojo, brotará lágrimas. Golpea una conciencia, se le hará la luz. Quien tira piedras a los pájaros, los espanta. Quien insulta a un amigo, romperá la amistad. Si has desenvainado la espada contra tu amigo, no te desesperes, puede volver. Si has hablado maduramente, no temas, es posible la reconciliación. Pero si se trata de un ultraje, de desprecios, de un secreto traicionado o de un golpe traicionero, cualquier amigo se irá. Gánate la confianza de tu prójimo mientras sea pobre, y si llega a ser rico, disfrutarás con él de sus bienes. Sé fiel a él en los días difíciles, y cuando le llegue una herencia, la compartirás con él. Humo y vapor se ven antes que las llamas. Las injurias preceden a la sangre derramada. No tendré vergüenza de proteger a mi amigo, no me esconderé de él. Y si por culpa de él me sucede algo malo, todos los que lo sepan desconfiarán de él. ¿Quién pondrá una cerradura en mi boca, un buen candado en mis labios, para que no me hagan caer y no me condene mi lengua? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bonita y muy preciosa esta palabra de hoy día, mis hermanos, para poder entender cómo vivimos nosotros en medio de nuestros familiares, cómo tratamos a nuestros hijos,
cómo somos tratados por ellos. En realidad, hay veces que es necesario reprenderlos para que se vayan rectos por el camino, para que en medio de este duro caminar en el que vivimos hoy en la actualidad, en medio de tantos vicios, nuestros hijos, mis hermanos, no caigan mal a las personas. En el primer versículo de este capítulo 22 dice: el flojo parece una piedra embarrada. Todo el mundo se ríe de su degradación. El flojo es como un montón de estiércol. El que lo toca se sacude las manos. Un hijo mal educado es la vergüenza de su padre. Si es una hija, será su humillación. ¿Cuántos o cuántas tienen un hijo o una hija que son mal educados? Y cuando se les trata de educar, en vez de escuchar, en vez de poner atención a sus padres, son ofendidos por ese hijo insensato. En realidad, hermanos, hoy en la actualidad vemos mucho eso, incluyendo nuestra propia persona. A veces tenemos hijos muy mal educados y desafortunadamente, cuando ya los quiere uno educar, ya cuando están mayores de edad, ya no se puede. Es muy difícil. Claro que uno tiene el derecho de seguirles hablando y de seguirles tratando de educar para que cuando vayan por ahí, cuando ellos vivan ya solos, no vayan a caer mal. Porque en realidad eso es lo que sucede con muchas familias. Vemos a muchos hijos insensatos que andan por ahí en la vida, que donde quiera que ellos van, ni siquiera se pueden acercar a alguien porque los miran muy mal. Entonces, hermanos, eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que así como hemos sido nosotros educados desde un principio, también ellos sean. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos una educación de nuestros padres que qué bueno que a veces nos daban de golpes para educarnos. De lo contrario, tal vez hubiéramos sido o fuéramos como ellos, como muchos de nuestros hijos. Yo por mi parte sí agradezco a mi padre y a mi madre que nos educaron de esa manera. Nosotros no podíamos hablar frente a nuestros padres malas palabras. Si se nos salía una mala palabra, luego venía el bofetadón, luego nos sacaban un cinto, se sacaban el guarache y nos daban con ello. Y esto, mis hermanos, parece que es malo, que a veces no son necesarios los golpes. Sí son necesarios. Nada más que, desafortunadamente, en los países en que vivimos hoy en la actualidad, los jóvenes son tan protegidos por el gobierno que tú no les puedes levantar ni un solo dedo. Porque si lo haces, luego llaman a la policía, vienen, te recogen y te ponen en la cárcel. Por algo tan simple que quieres corregir tú a tus hijos. Hermanos, los gobiernos hoy en la actualidad, si no fuera porque protegen tanto a los jóvenes, la verdad que hubiera una educación muy diferente a la que existe hoy en la actualidad. Pero no sucede. Todos nuestros jóvenes son vergüenza de nosotros mismos. Nos avergüenzan, los avergonzamos, en fin. ¿Por qué? Porque no hay educación tanto de unos como de los otros. Tenemos que educarnos, mis hermanos, para así ser bien vistos. Y Dios, cuando le pedimos en su infinita misericordia, Él nos ayuda. Dice más adelante: una hija que de nada se sonroja avergüenza tanto a su padre como a su marido. Ambos la desprecian. ¿Cuántas mujeres, mis hermanos, que hoy en la actualidad se hacen ver como si fueran un hombre? Las mujeres ya no tienen respeto por nada. Les hablan suciamente, les hablan palabras obscenas y ni siquiera se sonrojan. ¿Por qué? Porque son mal educadas, porque también les gusta escuchar palabras obscenas. Y cuando se encuentra su marido junto a ellas, en vez de aplaudirle, se sonroja tal vez peor que esa mujer. Es algo horroroso. Y lo vemos en muchas familias, en muchas hijas que se portan de esa manera. Sus padres nunca las pudieron educar. Y cuando se encuentran en una fiesta, esa muchacha se está portando tan mal, habla tan mal, tan groseramente, que los padres ya no la pueden retener. Y en vez que, como les decía, aplaudirle, se sonrojan también, se avergüenzan de esa hija. Por eso les digo, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña para que tengamos un buen comportamiento y hacer a nuestros hijos que se comporten también del mismo modo.
De lo contrario, nunca van a tener un cambio en sus vidas. Es importantísimo, mis hermanos, que guiemos bien a nuestros hijos por el buen camino. Porque, ¿qué va a ser de ellos cuando estén solos? A hoy, en la actualidad, todos nuestros jóvenes se están echando a la perdición. Ellos no piensan más que en pasarla bien, beber, alcoholizarse hasta casi quedar tirados. Eso para ellos es muy importante y no lo es. Nosotros ya lo sabemos. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo único que nos queda, mis hermanos, a nosotros es orar a Dios y pedirle que nos dé la inteligencia, que nos dé las palabras para poder hablar con ellos y no vayamos a ser hasta golpeados, ¿verdad? Porque eso lo podemos ver en nuestros hijos. Cuando les llamamos la atención, en vez de decir ellos, no, pues sí tuve la culpa, perdóname o algo así por el estilo, te comienzan a gritar, te comienzan casi a querer golpear y eso pues no está bien, hermanos. Tenemos que hacer conciencia de cómo somos y cómo tenemos que guiarlos a ellos, porque las personas más tarde van a mirarlos tan mal que donde quiera que ellos vayan no los van a querer cerca de ellos. Entonces, enseñémosles, mis hermanos, hablémosles de la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestras hijas para que caminen rectos. No importa que tal vez ahorita no te hacen caso, pero va a llegar el día, va a llegar el tiempo de que ellos, al mirarte orar por ellos mismos, ellos también un día van a pedirlo a nuestro Señor por nosotros. Pero es importante que ellos vean nuestra manera de ser, porque si somos también igual o peor, a veces somos padres borrachos, a veces somos padres que no nos retenemos la lengua para hablar y queremos que nuestros hijos se comporten bien, pues ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera si tú eres igual o peor? Hermanos, tengamos cuidado de cómo somos con ellos y cómo ellos, nosotros al mirarlos, van a tener un cambio, pero solamente si nosotros caminamos y hablamos rectamente, oportunamente y con palabras bien educadas, ¿verdad? De esa manera, nuestros hijos van a educarse también. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.